Como les habíamos indicado, resultaría casi imposible para los docentes poder trabajar sin métodos, sin estrategias, ¿sí? Y por supuesto sin técnicas. Entonces, durante la semana nos preguntaban, si yo tengo las técnicas, tengo métodos y tengo estrategias, ¿muchos docentes pueden trabajar sin estrategias? Sí, efectivamente, hay docentes que no trabajan con estrategias, no las utilizan, lamentablemente no las utilizan, no están entrenados para poderlas emplear, así que no emplean estrategias. Entonces quedan solo dos opciones, docentes que usan técnicas o métodos. Hay docentes que usan métodos, sí, pero también hay mucho docente que no utiliza ningún método, ¿correcto? No utiliza absolutamente ningún método. Por lo tanto, yo puedo enseñar solo con técnicas como mínimo. Pero, ¿qué pasaría si un docente ya no enseña con técnicas? ¿Sí? ¿Sería posible eso? No, eso es imposible. Porque el docente, en cualquier sesión de aprendizaje, aunque no use estrategias, no use métodos, siempre estará usando alguna técnica. Es decir, estará realizando alguna actividad de aprendizaje. Y ese aspecto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque si un docente no usa estrategias, no usa métodos, necesariamente tendrá que utilizar técnicas. Si un docente no usa técnicas, significa que no está haciendo absolutamente nada. ¿Correcto? Entonces, cuando usted entra a una aula de clase, usted va a encontrar al docente desarrollando una sesión. No importa en qué etapa, en qué momento esté de la sesión, el docente está haciendo alguna actividad de aprendizaje. Eso significa que si el docente está trabajando actividades de aprendizaje, esa actividad de aprendizaje responde a una técnica. La técnica es la que le da forma, guía, estructura y prescripción a la actividad de aprendizaje. No hay una sola actividad de aprendizaje que usted pueda desarrollar al margen de la técnica que le da origen y la conduce. Por eso, lo mínimo que un docente puede estar haciendo en un proceso de enseñanza-aprendizaje sería usar las técnicas. Por supuesto, las técnicas son eficientes, sí son eficientes, pero no son suficientes. Los métodos son eficientes, sí, pero no son suficientes para construir aprendices conscientes, aprendices autónomos. ¿Correcto? Entonces, por eso necesitamos manejar las tres categorías. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora continuamos desarrollando los métodos. Nosotros habíamos ya establecido la lista de los 9 famosos métodos, ¿sí? Los 9 métodos que existen en el planeta. Habíamos mencionado el aprendizaje por descubrimiento, por modelamiento, por proyectos, casos, el famoso ABP, investigación-acción, el clínico, el globalizado y el expositivo. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, una pregunta que nos habían hecho es si es que no hay otros métodos, como por ejemplo el método inductivo y el método deductivo. ¿Sí? Estos dos métodos no son métodos de enseñanza-aprendizaje. Estos son métodos de razonamiento lógico. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, estos métodos los utilizamos, por ejemplo, para las ciencias. ¿Correcto? Los utilizamos para las ciencias. ¿Ya? Por ejemplo, el método inductivo lo puede usar un sociólogo que va y hace encuestas o toma testimonios a 20, 30, 40 personas. ¿Ve? Él está usando un método inductivo porque está yendo de pocos casos para tratar de comparar lo que sucede en esos casos, explicar lo que sucede o describir lo que sucede en esos pocos casos a partir de grandes teorías.
¿correcto? ¿Sí? Pero también un sociólogo podría hacer una investigación de tipo deductiva, entonces ya no analiza pocos casos, él va a buscar miles de casos o cientos de miles de casos, entonces va de muchos casos para poder explicar situaciones bastante específicas. Entonces, a la ciencia, por ejemplo, le interesa el razonamiento deductivo, ¿correcto? Porque la ciencia siempre busca muchísimos casos. Yo no puedo decir, esta vacuna funciona porque se la he aplicado a 5 personas. Eso es imposible. Para que sea un hallazgo científico de que esa vacuna efectivamente funciona, yo tendría que aplicársela a miles de personas. Entonces, a la ciencia le interesa la mayor cantidad de casos. La ciencia es deductiva, no es inductiva. Entonces, el método inductivo o deductivo son métodos de razonamiento lógico y científico. No son métodos que están diseñados para trabajarlos dentro de procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Correcto? ¿Puedo utilizarlos en algunos métodos? Por supuesto. En el método de investigación-acción, por ejemplo, usamos el método deductivo, ¿sí? Pero aparte del método deductivo, utilizamos más pasos, más procedimientos, más técnicas que las del método deductivo solamente. El método deductivo sería una parte, esa manera de razonar sería una parte de la investigación-acción. Pero yo no puedo hacer investigación científica con el método del descubrimiento. Entonces yo no voy a diseñar una investigación aplicando el método de descubrimiento, porque el método de descubrimiento es un método para enseñar, no es un método para hacer investigación científica. ¿Correcto? Entonces no debo confundir los métodos de enseñanza-aprendizaje con los métodos de razonamiento lógico. Estos métodos se aplican fuera de los sistemas educativos. Los puedo aplicar dentro, pero también fuera. En cambio, estos métodos usted no los puede aplicar fuera de un entorno de enseñanza-aprendizaje. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, entonces, nosotros habríamos trabajado la semana pasada, la sesión anterior, nuestro primer bloque de métodos, ¿sí? Nuestro primer bloque de métodos. Y vamos a continuar. Habíamos llegado hasta el método por estudio de casos, ¿correcto? Y habíamos llegado hasta aquí. Ahora vamos a trabajar este segundo bloque. Vámonos con el método de investigación-acción. Bueno, este método no es otro que el de precisamente la ejecución del método científico. No se confundan. Es simplemente aplicar el método científico, ¿sí?, a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué componentes, qué partes, qué procedimientos, qué etapas va a tener? Bueno, los mismos del método científico. 1, delimitación del problema. 2, voy a resumirlos. Tienes que establecer tus objetivos, más tus preguntas, más tus hipótesis. ¿Correcto? Más 3, podrías determinar ya cuáles son las variables, más los indicadores de esas variables. 4, para poder recopilar la información habría que establecer muestras, técnicas, más instrumentos. 5, pasar a la recolección de datos. 6, pasar al análisis de esos datos, más la contrastación con nuestra hipótesis. Y 7, sí, ya realizaríamos lo que se denomina la realización de nuestras conclusiones. En eso consiste el método de investigación-acción. Vamos a ir trabajando una investigación científica con nuestros estudiantes, ¿sí?, realizando todos estos procesos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 procesos.
Es uno de los métodos más largos, pero claro, nosotros, dependiendo del nivel educativo en el que estamos, podemos conducir una investigación científica de mayor complejidad, de mediana complejidad o de una complejidad bastante elemental. Pero siempre es muy importante que trabajemos actividades siguiendo el protocolo que establece la investigación científica en el planeta. ¿Correcto? Ahora, el área que más se ha apropiado del método científico es el área de las ciencias naturales, ¿ya? Es la que más utiliza el método científico. Perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos al método clínico, después de haber entendido un poco el método de investigación-acción. Recuerden que la finalidad del método de investigación-acción es la aplicación del método científico, ¿correcto? Siguiendo todas las etapas de una investigación. Su finalidad es aprender a comprender la realidad de manera objetiva. Vámonos entonces ahora con el método de aprendizaje clínico. Este método, ¿sí?, consiste en realizar diferentes tipos de grabaciones, ¿correcto? En el método clínico usted necesariamente tiene que grabar, ¿ya? Grabaciones a los desempeños de las personas, niños o adultos, ¿ya? Para después evaluar el desempeño de manera detallada. Su finalidad es comprender en un entorno auténtico cómo puede mejorarse un desempeño, ¿correcto? ¿Cuáles son las etapas de este método? Muy bien. En primer lugar, estamos con el método clínico. La primera etapa sería diseñar la actividad. Número 2, grabar, ¿sí? Grabar el desempeño. Número 3, analizar el desempeño. Y finalmente, número 4, proponer y aplicar mejoras. Esas son las 4 etapas del método clínico. Entonces recuerda que en el método clínico yo tengo que grabar. Por ejemplo, si los niños van a realizar una lectura, yo podría grabarlos para que ellos escuchen, ¿sí?, y comprendan su entonación, su fluidez lectora, comprendan la puntuación y comprendan la tildación. Entonces yo los hago leer y lo que hago es grabarlos uno por uno y luego a la hora de escuchar con nuestro texto vamos analizando esa grabación para poder identificar cuáles son, ¿sí?, las recomendaciones de mejora que podemos hacer para mejorar nuestra entonación, nuestro tono de voz, nuestra fluidez, puntuación y tildación. Por supuesto también yo puedo grabar ya no solo la voz, sino hacer una grabación de vídeo, audio y vídeo, de una exposición, de una presentación, de un desempeño, de una simulación, ¿sí? Puedo hacer una grabación del desempeño de las personas. En la universidad y en la parte de la educación técnica también. Yo puedo grabar cómo están realizando el mantenimiento menor o mayor de un motor. Puedo grabar cómo están realizando sus presentaciones, sus exposiciones, sus sustentaciones, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces puedo grabar el trabajo grupal, puedo grabar hasta la clase. Entonces en el método clínico lo más importante siempre es grabar. Tienes que grabar para luego pasar a, ¿sí?, analizar esa grabación y luego proponer mejoras. Entonces, en el caso de los docentes también se usa mucho el método clínico cuando nosotros, por ejemplo, grabamos las clases de otros colegas. La grabamos y después nos reunimos varios colegas del área con este colega que ha sido grabado y analizamos la grabación. Y entonces nos vamos dando cuenta de cómo está trabajando este docente y todos aprendemos de él.
Y también le realizamos una serie de recomendaciones de mejora. Y le decimos, mira, por ejemplo, mientras tú estabas atendiendo a este grupo, ese grupo de allá tenía preguntas o estaban fomentando desorden o no estaban conectándose con la actividad de aprendizaje. Entonces, como pueden ver, el método clínico es un método sumamente útil, pero la gran mayoría de docentes lo desconoce y no lo utilizan absolutamente para nada. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos entonces ahora con el método globalizado. Podría decirse que el método globalizado, colegas, es el método más radicalmente opuesto del currículo tradicional que nosotros tenemos. Entonces vamos a trazar la línea aquí para que no nos vayamos a perder esta parte. Nos vamos con el método globalizado. Método globalizado. En el caso del método globalizado, colega, tú tienes que entender que hay dos extremos. Hay un currículo tradicional y hay un currículo globalizado. En el currículo tradicional, colega, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que nosotros tenemos en el currículo tradicional es el siguiente, ¿sí? Es el siguiente problema, que el currículo tradicional es un currículo que está basado en la clasificación internacional de las ciencias. Entonces es un currículo que se basa en las ciencias y lo que ha hecho es coger las ciencias para desarrollar un plan de estudios enciclopédico. Y la máxima evidencia es la existencia de cursos o materias o asignaturas, ¿sí?, que los sistemas educativos, a través de algunos trabajadores de ministerios de educación inescrupulosos, han disfrazado esas asignaturas y las han llamado áreas. ¿Correcto? Sin embargo, las pueden llamar como quieran, no son otra cosa que asignaturas. Un área es muy diferente a una asignatura, ¿correcto? Y yo siempre les doy pruebas. A ver, le llaman, por ejemplo, área de ciencias naturales. Correcto. Pero, ¿quién dicta ciencias naturales? En secundaria, ¿quién dicta ciencias naturales? Bueno, vamos a responder. Esto lo dicta el profesor de biología, el profesor de física y el profesor de ¿qué más? Tenemos biología, tenemos física, y bueno, y podría haber alguna otra especialidad. Bueno, sí, tenemos el de química. Bueno, pero estos son profesores que están entrenados por materias, por disciplina científica, no para pensar en un área. Y vuelvo a darte otra evidencia. El profesor de biología de 60 cursos en la secundaria que él ha llevado para ser profesor de secundaria, de 60 cursos, él llevó 50 biologías. Él no sabe nada de química. El de química llevó 50 químicas, él no sabe nada de biología. Y el de física llevó matemática y llevó 40 físicas. El de física, de biología y de química no sabe absolutamente nada. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo le puedo yo llamar un área si en realidad lo que tengo son 3 profesores de disciplinas distintas, de asignaturas, de ciencias distintas, tratando de aplicar e implementar el mismo currículum? Es lógico que el profesor de química lo va a hacer diferente y va a obtener resultados diferentes. El profesor de biología lo va a hacer ese currículo, lo va a implementar de manera diferente
y va a obtener resultados diferentes. Y el profesor de física lo va a implementar de manera diferente y obtendrá resultados diferentes. Por lo tanto, nunca se va a lograr el perfil de egreso, porque cada profesor está haciendo lo que puede, no lo que debe. Y hacen lo que pueden, ¿por qué? Porque cada uno tiene una formación completamente disciplinar. No tienen una formación integrada de las ciencias naturales. Ahí está la prueba que les estoy dando. Entonces, tú no me puedes hablar de que estás trabajando en el currículo con áreas, cuando en realidad lo que tienes son profesores trabajando por asignatura. ¿Ya? Trabajando por asignatura. Otra prueba más, bueno, pues es lo mismo en el caso de sociales. En el caso de ciencias sociales, sucede lo mismo. Ciencias sociales o estudios sociales, en secundaria usted va a tener el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? El siguiente, y todavía es peor, más grave, porque en sociales son 4. Tienes el de historia, el de geografía, el de psicología y tienes el filósofo. El de filosofía. Entonces la gran pregunta, el de historia llevó 40 historias. Sabe de historia un poco. ¿Ya? Pero ¿qué sabe él de filosofía? Nada. ¿Qué sabe de psicología? Nada. ¿Y qué sabe de geografía? Nada. Es que no lo puedes comparar al especialista en educación y en geografía, porque él ha llevado 40 geografías. Este habrá llevado 6, 7 geografías. Entonces tú tienes profesores formados por asignaturas. Por lo tanto, es imposible que ellos puedan pensar y ejecutar un currículo, ¿sí?, por área. Lo que están haciendo es implementar el currículum tal a como cada quien puede. Entonces, nosotros tenemos los profesores formados por asignaturas para implementar pseudo áreas que en realidad son asignaturas disfrazadas con el nombre de áreas. Y estas asignaturas responden a la clasificación internacional de la ciencia. Por ejemplo, hay matemática en las ciencias, se sigue enseñando matemática. Cuando debería enseñarse, por ejemplo, educación financiera o economía financiera, no matemática, porque el niño y el adolescente en la educación básica no van a ser matemáticos, y en la educación básica nosotros no formamos profesionales de la matemática. Entonces sería mejor enseñarles educación financiera. Entonces, finanzas sí es un área. Finanzas es un área. ¿Ves? Pero matemática es una asignatura, no es un área. ¿Ya? No es un área. Un área es la que le sirve al ciudadano. ¿Ya? Al ciudadano. Un área no es la que especializa al ciudadano para que sea un científico. Esa es una asignatura, esa es una disciplina científica. Nosotros no formamos científicos en la educación básica, lo que formamos son ciudadanos, que es muy diferente. ¿Ya? Entonces vean qué interesante es el análisis, ¿no? Nosotros tenemos que comprender esto, porque el currículo tradicional, precisamente, está trabajando con un plan de estudio de más o menos 1800 y todavía no lo cambian. ¿Ya? O sea, la mayoría de ministerios de educación del tercer mundo siguen enseñando con el mismo plan de estudio de 1800, de 1900, de 100 años de antigüedad. Un plan de estudio que ya está, con todo respeto, obsoleto, vencido, caduco. Ya, eso es un plan de estudio marchito, eso no sirve. Ya eso no tiene ninguna razón de ser, porque están formando niños y adolescentes para una sociedad que ya no existe. Las profesoras de español siguen igual con el mismo problema, ¿sí? Porque ellas no enseñan el curso, o sea, al área la llamaron comunicación. Perfecto, gran avance, pero sigue siendo español, porque lo que hay es una obsesión gramatical, ¿verdad? Y entonces la profesora de español, con su plan de estudio elaborado por profesoras de español que no saben nada de currículo y mucho menos saben qué cosa es una competencia,
creen que cualquier cosa redactada con la estructura verbo, contenido y condición es una competencia. Eso es falso. Y desde ya los invitamos para el primer diplomado, ¿sí? A todos ustedes, el primer diplomado en diseño curricular por competencias. El primer diplomado en toda Hispanoamérica, que va a estar a disposición de ustedes a partir del mes de enero, a partir de la quincena de enero. Ya sabes que nosotros paramos, ¿sí? La última semana de diciembre, ustedes hacen su proyecto y lo mandan, ¿ya? Lo mandan, nosotros le vamos a dar un cronograma a los inscritos, no se preocupen. Y luego paramos un par de semanitas, paramos la última de diciembre, la primera y la segunda de enero, para agarrar un poquito de fuerza. Pero ya la tercera semana de enero nosotros empezamos con una nueva oferta. ¿Sí? Recuerden que vamos con el curso de docencia en entornos virtuales, la segunda edición, métodos, técnicas, estrategias, segunda edición, vuelve a empezar el curso y nos vamos con diseño curricular por competencias. Van a haber 2 para la educación básica y 2 para la educación entre básica y superior. El diseñador curricular lo va a aprender todo, ¿sí? Porque nosotros pensábamos, sinceramente, lanzar un diplomado en diseño curricular para la superior y uno en diseño curricular para la básica. Pero me parece que sería un enfoque erróneo, porque el diseñador curricular tiene que comprender cómo se implementan, ¿sí?, la tecnología por competencias, cómo se implementa en los 2 niveles, porque los 2 niveles, ¿sí?, son secuenciales, no están aislados unos de otros. Entonces, desde ya, si tú quieres saber qué cosa es una competencia, qué cosa es el diseño curricular por competencia y te quieres especializar, quedas invitado para este diplomado. ¿Sí? En muy pocas horas ya les estaremos a ustedes haciendo llegar la publicidad necesaria, la información necesaria para que empiecen a inscribirse. ¿Sí? Empiecen a inscribirse para este novedosísimo diplomado en diseño curricular por competencias, que es la joya, ¿sí?, la joya de la corona, la joya de la Facultad de Educación, porque en eso somos potencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto tienes que entenderlo. Nosotros tenemos un currículo tradicional donde lo que viene el profesor y él enseña un área desconectada del otra área. Ahí tienes un tremendo problema. Otra prueba es esta. Si tú le dices a los profesores de matemática, mira, anda, trabaja con la de español, no se pueden, es que ni se soportan. El profesor de secundaria, el gran problema que tiene es que no está preparado para trabajar en proyectos integradores. Entonces, él adora su ciencia, él adora su asignatura, él adora su materia y él va a morir adorando su materia. Entonces, en este currículo tradicional tenemos áreas que en realidad son asignaturas, ¿ya? Le pueden poner el nombre y el apellido que quieran en los ministerios, pero eso sigue siendo ciencias parceladas, completamente separadas, que no tienen la más mínima interacción. Entonces, en el caso de los profesores de secundaria, es muy difícil que ellos trabajen en proyectos educativos, en proyectos de aprendizaje integradores, ¿ya? No integran, porque ellos están educados, les han lavado el cerebro para trabajar por separado, ¿ya? En el caso de primaria sí es más sencillo hacerlo, porque hay mejores condiciones, porque la profesora dicta varias áreas o varias asignaturas ella misma. Entonces, ella misma puede integrar en un proyecto varias, vamos a decirlo así, varias asignaturas o áreas. ¿Correcto? ¿Ya? Y también la de educación inicial, porque la formación de ellas es diferente, ¿sí? Ellas tienen una formación más global, mientras que en el caso de la secundaria hay una formación mucho más disciplinar. ¿Correcto? Entonces, en el currículo tradicional yo voy a tener un paquete de asignaturas, tengo un paquete de asignaturas, son asignaturas, y asignaturas que están separadas, están aisladas, están de espaldas la una a la otra, y son asignaturas que no trabajan de manera integrada,
¿sí? No trabajan de manera integrada. En el método globalizado la situación es diferente porque no hay asignaturas. En este método desaparecen las asignaturas, ¿sí? Yo no puedo aplicar el método globalizado en un currículo como el mexicano, argentino, chileno, brasileño o el peruano o cualquier otro de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque en el método globalizado no hay asignaturas, lo que hay son problemas. Problemas o también oportunidades. ¿Sí? Solo trabajamos esas dos grandes categorías en un método globalizado. Solo problemas o solo oportunidades, porque la vida tampoco es solo problemas, puedo encontrar oportunidades. A mí lo que me interesa es que el niño, el adolescente, el adulto, si encuentran un problema, puedan diseñar una solución, pero si encuentran una oportunidad, puedan aprovecharla. Puedo diseñar cómo aprovechar esa oportunidad. Entonces, el método globalizado tiene esta finalidad. Es uno de los métodos más complejos, pues requiere trabajarse en coprofesorado o docentes que dominen múltiples áreas de conocimiento. Con este método desaparecen las áreas formativas, ¿sí? Pues el currículum lo que aborda son problemas relevantes. ¿Qué tipo de problemas aborda el método globalizado? Aquí no hay matemática, no hay tu español, no hay tu historia, aquí no hay geografía, aquí no se trabaja así. En el método globalizado, por ejemplo, se aborda un problema. A ver, niños, vamos a trabajar la pobreza. Vamos a abordar el problema de la pobreza. Vamos a abordar el problema de la violencia. O vamos a abordar el problema o la oportunidad de desarrollo humano, pues. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, aquí no hay matemática como asignatura. Lo que estamos haciendo es elegir, vamos a decirlo así, ciertos temas o problemas que son transversales a la vida humana. ¿Ves? Y lamentablemente lo que no le dicen, no le explican al docente es un curso que ya viene, que también vamos a lanzar y a poner a disposición para todos ustedes, que es el curso de temas transversales, ¿sí? Temas transversales y currículum, ¿ya? Lo que no le explican a los docentes es que los temas transversales, por ejemplo, solo se pueden enseñar usando el método globalizado. ¿Ves? Solo se pueden enseñar utilizando el método globalizado. Es la mejor manera de enseñar los temas transversales. ¿Se dan cuenta? Entonces, es interesante para que tú entiendas la diferencia. En el currículo tradicional tú tienes asignaturas. En el método globalizado no lo puedo aplicar en un currículo por asignaturas. El currículum tiene que ser globalizado. ¿Cómo? A través de una serie de problemas o de oportunidades de desarrollo que yo voy a colocarlos como ejes centrales para irlos desarrollando en el currículo a lo largo de mi itinerario formativo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya entendiste esta diferencia. ¿Sí? Vamos entonces ahora a analizar cuáles son sus etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son sus etapas? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos, ¿sí?, la selección de problemas relevantes, que es lo primero que tendría que hacer la escuela. ¿Ya? Lo primero que tendría que hacer la escuela. Su selección de problemas relevantes. Número 1. Selección de problemas relevantes. Número 2. Seleccionar las ciencias que van a utilizarse. ¿Ya? Número 3. Planificar la intervención curricular. ¿No? Diseñar pues lo que se denomina el itinerario formativo, el plan de estudios, las horas, todo.
3. Ahora nos vamos al número 4, ¿verdad? Número 4. Ejecutar la intervención curricular. Ejecutar la intervención curricular. Y finalmente, o sea, brindar el servicio, proveer el servicio y finalmente evaluar la ejecución curricular. Entonces, lo que tienes que entender es que en este método, por ejemplo, si nosotros seleccionamos la pobreza como problema que vamos a abordar con los niños, entonces vamos a abordar la pobreza, pero a partir del profesor de matemática. El profesor de matemática va a abordar la pobreza, va a trabajar operaciones, herramientas matemáticas que permitan que el niño comprenda mejor la pobreza desde la perspectiva matemática. La profesora de español, de comunicación, también va a abordar la pobreza desde la parte comunicativa. Los de sociales van a abordar, por ejemplo, la pobreza desde la parte histórica, ¿sí? Desde la parte geográfica, desde la parte psicológica, desde la parte filosófica, y también podemos abordar la pobreza desde la perspectiva de las ciencias de la salud o de las ciencias naturales. Ver el tema pues de enfermedad, nutrición, alimentación, etcétera, etcétera. Como puedes observar, todos los profesores van a abordar la pobreza, pero cada uno desde su especialidad. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque en la fase 3 tenemos que planificar la intervención curricular. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras unidades de aprendizaje? ¿Cuáles van a ser las sesiones? ¿Qué actividades? ¿Qué evidencias se van a generar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo podemos trabajar en un proyecto integrador? Entonces, lo interesante en este caso de este método es que nosotros integramos las ciencias, ¿sí? Integramos las ciencias para comprender la realidad. Lo que hace el currículo tradicional es lo contrario, desintegra las ciencias, y entonces los niños en la primaria y adolescentes en la secundaria no pueden integrar sociales con matemática, no integran naturales con comunicación, y entonces les damos una perspectiva completamente separada, fraccionada, de una realidad que no existe, no funciona de esa manera. En la vida real la pobreza es multidimensional. Para eso entonces usamos el método de aprendizaje globalizado. Perfecto, espero que te esté gustando, ¿sí?, nuestro resumen de los métodos para que tú puedas aplicarlos, ¿sí?, este 2021. Finalmente llegamos al método menos efectivo, pero a la vez el método más antiguo de la Tierra. Le pongo su X porque es el menos efectivo. Este método, ya saben ustedes, tiene una finalidad, ¿no? Es el método más antiguo, ineficiente y expandido en el mundo. Su finalidad es transmitir información, ¿sí?, estimular el memorismo, la recepción pasiva de información y su reproducción mecánica en exámenes escritos. ¿Correcto? En exámenes escritos. ¿Cuáles son las etapas de este método? Bueno, 1. Inicio de mi exposición. 2. Desarrollo de la exposición. Y 3. Cierre de la exposición. Esas son las 3 etapas básicas del método expositivo. Es el método menos auténtico, ¿sí? El método menos auténtico del planeta. Entonces, todos los métodos anteriores, estos 8, son más efectivos que este. Este método yo lo puedo usar 5 minutos, 10 minutos, ya. 15 minutos, ya. Suficiente. No significa que no lo vas a usar, ¿sí? Tú puedes hacer una introducción usando el método expositivo, vas a exponer. Pero ya, terminó la exposición, hay que usar el 80% del tiempo para práctica, ¿sí? Entonces ha llegado el momento de que tú puedas comprender el grado de autenticidad. Vamos a entender primero esta categoría. Autenticidad. Por eso habrás escuchado de evaluación, por ejemplo, evaluación auténtica, has escuchado por ahí. Bueno, pero si hay evaluación auténtica, también tendría que haber enseñanza-aprendizaje auténtico. Y si hay enseñanza-aprendizaje auténtico, también tendría que haber
planificación auténtica. ¿En qué consiste la categoría autenticidad? La categoría de autenticidad significa que la manera en que van a aprender es lo más parecido a lo que va a suceder en la vida real. En la educación superior es lo mismo. Van a aprender de la manera más parecida al desempeño real en el puesto de trabajo. Eso es. Entonces yo tengo que hacer una planificación auténtica, ¿sí? Hacer lo que se denomina una enseñanza-aprendizaje auténtica y una evaluación auténtica, en donde la realidad es el centro de gravedad, ¿sí? Situaciones reales para personas reales. Entonces aquí vamos a seleccionar los grados de autenticidad de la siguiente manera. Usamos este interesante esquema. Observa. Nosotros tenemos en esta parte superior lo relevante y lo irrelevante. Aquí a la derecha lo real y aquí lo irreal. En esta tenemos lo metacognitivo y lo cognitivo. Los exámenes escritos, por ejemplo, el método expositivo, con sus exámenes escritos a la cabeza, son irreales, irrelevantes y netamente cognitivos. No son auténticos. Los más auténticos son los que están aquí. Aquí está la autenticidad. ¿Cuáles son de los más auténticos? Podría mencionar algunos. Por ejemplo, el ABP estaría aquí. Es real y es relevante. Podría estar por aquí el ABP. ¿Sí? Casos, más todavía, más auténtico, porque los casos, acuérdate que solo son reales. En el ABP pueden ser reales o irreales. En el caso es necesariamente real. Entonces el caso está por acá. Acá están los casos. Y el proyecto, más auténtico todavía, porque el problema es real y vamos a aterrizar en una solución completamente real para solucionar un problema que existe. Entonces el proyecto está por acá. Como puedes observar, los métodos varían en función de su grado de autenticidad. Hay métodos que tienen menor autenticidad y hay métodos que tienen mayor autenticidad. Entonces, cuando tú vayas a seleccionar los métodos que vas a emplear, no importa si vas a trabajar en un entorno presencial o en un entorno semipresencial o en un entorno virtual, usted tiene que seleccionarme los métodos más auténticos. ¿Cuál es el método de los más auténticos? Proyectos. Casos. ¿ABP sirve? Sí, sirve, pero proyectos y casos es más auténtico todavía. ¿Ya? Mucho más auténtico todavía. ¿Estamos? ¿Los otros métodos sirven? Sí, también sirven. Pero si tú quieres la enseñanza-aprendizaje más auténtica, sería un proyecto de aprendizaje. ¿Correcto? Bárbaro. Entonces ahora vamos a diseñar, vamos a hacer un diseño de sesiones de aprendizaje experimentales utilizando los métodos. ¿Cómo emplearíamos estos métodos para el diseño de nuestras sesiones? Es bastante sencillo, ¿sí? Vámonos primero con algunos diseños, ¿sí? Algunos diseños experimentales. ¿Ya? Algunos diseños experimentales. Si el diseño es experimental, significa que yo tengo grupo de control y tengo random. Entonces, mi diseño experimental sería un grupo 1 que lo voy a comparar con un grupo 2. Puede ser un primero A, un primero B. Elegidos por random, ¿sí? Pero, ahora viene lo interesante, yo solamente a mi grupo 1 lo voy a someter a la influencia de X, mientras que al grupo 2 a la ausencia de X, que es la variable independiente o tratamiento. Luego yo puedo tomar una prueba de salida y comparar el aprendizaje. Entonces, para que este grupo aprenda mejor, por supuesto, X podría ser el método. Entonces, en una escuela, ustedes pueden decir, a ver, primero vamos a elegir nuestro nivel.
en nuestro nivel de educación, digamos, primaria o secundaria, o puede ser en la universidad también, superior. No hay problema. Muy bien, después del nivel vamos a elegir el grado. Grado, o en la universidad, ciclo. No hay problema. ¿Ya? Y luego vamos a elegir el área o la asignatura. También no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Y entonces lo que vamos a hacer es ahora elegir cuál sería X. X significa, recuerda, tres cosas. Variable independiente. X significa tratamiento o estímulo. ¿Cuál sería X aquí? El método, por ejemplo, de aprendizaje por proyectos. Y de esa manera significa que en este grupo de estudiantes vamos a trabajar en este nivel, en este grado y en esta asignatura o área, vamos a trabajar solo con el método por proyectos. Y a fin de año o a fin de ciclo vamos a tomarles a los dos grupos la misma prueba. Entonces es el mismo currículo, el mismo plan de estudio, el mismo sílabo, las mismas habilidades, capacidades, desempeños, competencias. Pero este curso o esta asignatura o esta área la vamos a trabajar con este grupo, ¿sí?, con el método por proyectos, y el otro grupo con el método tradicional, digamos el método expositivo. Y eso nos va a permitir entonces comprobar que a fin del periodo, ciclo o año, este grupo aprenderá mejor, aprenderá más, y este grupo desarrollará menos las competencias. ¿Por qué? Porque de hecho el profesor aquí solo va a trabajar exposición, clase expositiva. A ver, muchachos, vamos a formar grupos, fechas, temas, salgan a exponer, exámenes escritos, y se acabó el problema. En cambio, aquí están solucionando problemas completamente reales, ¿ya? Si nosotros quisiéramos trabajar entonces de manera experimental, yo siempre les recomiendo comprendan la ley del proceso. El experimento es lo máximo, es el máximo nivel de la didáctica. Por eso, no te lances a hacer proyectos primero, ¿sí? Primero, hagamos cuasi experimentos. Entonces, yo en un cuasi experimento lo que hago es simplemente quitar la R y el grupo de control. Entonces, esto me va a quedar como cuasi experimento así. Yo tengo G, a G le vamos a aplicar X, le tomamos una prueba de salida y vamos a observar cómo se encuentra el aprendizaje, mayor o menor al término del semestre o del año académico, ¿no? Y aquí tengo X. No hay en un cuasi experimento, no hay grupo de control de comparación y no hay random. La variable independiente sí se repite, es el método por proyecto. Entonces, lo primero que nosotros les recomendamos cuando ustedes van a hacer una planificación curricular mínimo cuasi experimental es que se animen primero por hacer la cuasi experimental. No te vayas a hacer la experimental. Primero trabaja 1 año, 2 años, 3 años cuasi experimentalmente, ¿ya? Mientras te vas preparando. Ahora, hay que recordar que en el centro educativo hay una cadena de mando, ¿ya? Entonces yo tengo que tener mi proyecto educativo, mi famoso PEI. Dentro de mi PEI voy a tener mi PCC, mi proyecto curricular del centro. Aprobado, ¿ya? Entonces yo tengo que meter el experimento o meter el cuasi experimento en el PEI y en el PCC. Ahí tengo que indicar en qué grado, tengo que indicarlo en qué área, tengo que indicar en qué nivel, qué profesores son responsables. Entonces, para que eso entre aquí, tiene que haber un proyecto. En la universidad también. En la universidad vas a tener el currículo de la carrera. Entonces, en el currículo de la universidad yo tengo que mencionar que el currículum va a ser cuasi experimental y paralelo al currículum va a haber un proyecto que especifica presupuesto, responsables, actividades, plan de acciones, cronograma. Ahí está explicado en el proyecto. Y ese proyecto implica
Antes, entrenamiento. Y antes del entrenamiento, organización. Entonces, no te saltees las 4 etapas. No vayas a pensar, ya, vamos a hacer esto. No, señores, porque esto tiene que estar en el proyecto curricular, tiene que estar en el currículo de la carrera, y antes tiene que haber un proyecto que lo sustente, y antes de hacer el proyecto no vas a ponerte a proyectar, ¿sí?, cualquier cosa. Te tienes que entrenar, y antes de entrenarte tiene que haber organización. Tiene que haber organización. Entonces tiene que haber por lo menos una resolución directoral o una resolución de la dirección de la carrera, ¿sí?, que establezca que se va a realizar esta experiencia con fines, por supuesto, de mejora institucional del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Recuerda que lo mejor siempre son las decisiones colegiadas, ¿sí?, las decisiones que tomamos en colectivo, porque tenemos que afrontar las mejoras todos. La mejora de la calidad educativa no es un acto individual, es un acto siempre grupal. Y las instituciones que son más eficientes en el planeta son las instituciones que tienen 2 factores: liderazgo y trabajo en equipo. Con esto, mi querido colega, hemos cumplido con nuestra sesión número 4 de nuestro curso, sí, de nuestro curso Técnicas, Métodos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje.